Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Este programa busca hacer un análisis teórico y práctico de la economía en México, desde diferentes ángulos y de una manera amena y productiva para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria que vive el mundo por la COVID-19, el análisis económico presente tiene que partir de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. El día de hoy hablaremos por gran importancia del tema del comercio exterior. Hablaremos sobre cuál es la posición de México después de la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, sobre México y otros circuitos comerciales y sobre el comercio exterior en el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy en el estudio de Economía en Corto nos acompañan Vídcar Alberto Calzada Benítez, dirigente de la Expresión Juvenil Revolucionaria. Bienvenido, Vídcar. ¿Qué tal? Un gusto, Patricio. Gracias. Gracias a ti. También nos acompaña Cristian Cedillo Coronel, estudiante de Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Y Juan David Hernández de la Paz, asesor externo técnico en legislación. Bienvenido. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto. A poco más de un año de entrada en vigor del TEMEC y un año y medio de la pandemia causada por el COVID-19, es necesario realizar un análisis en el lugar que México se encuentra respecto a estos dos países, de las condiciones forzadas en que estos tres países se encuentran y de nuestra perspectiva país en el corto plazo. Y les quiero preguntar, ¿cuál sería el balance de México con la implementación del TEMEC? Y específicamente quiero que me respondan la relación entre México y Estados Unidos. Víctor, ¿quién va a estar contigo? Claro que sí, Patricio. Mira, pues para mí es un gusto primero la invitación, agradecer la invitación. También aprovecho para saludar a mis compañeros ponentes. Es un gusto y claro, a tu bella audiencia. Para hablar acerca del TEMEC y de México, es importante hacer la señalización de cuál es el posicionamiento regional que tiene México en esta área, en esta zona. Pues no olvidemos que México en América Latina y en América Central es el país que mayores exportaciones genera en la región. También no olvidemos la concatenación geopolítica que vive México. Es muy importante hacer las señalizaciones de que existen colusiones regionales que también están interesadas en hacer acuerdos con México, algunos con buenas intenciones, algunos otros con malas intenciones, pero las intenciones están. Cristian. Sin duda, efectivamente. Yo considero que, al igual que mi compañero Vídcar, el tratado o este renovado tratado tiene ciertas vertientes, ventajas como desventajas, ¿no? Lo dice bien, estamos ante el mercado más grande mundialmente, ¿no? Estados Unidos. Es de suma importancia que tengamos una alianza de manera positiva con Estados Unidos. Entonces, sabemos, este renovado tratado, inicialmente llamado Telecán en 1994, lleva esta renovación. Entonces, es de suma importancia. Debemos, de manera objetiva, ver de qué forma va evolucionando este nuevo tratado, ¿no? Ya con un año de vigor. David, yo solo quiero dejar un dato sobre la mesa, que es en el 2019 la suma entre exportaciones e importaciones sumó a 614 mil millones de dólares, que fue una cifra histórica. ¿No? Entonces, el TEMEC funciona, para México es de suma importancia a nivel de comercio exterior. Entonces, para ti, ¿cómo crees que con este nuevo TEMEC, cuál crees que ha sido la reacción nacional? Pues mira, Patricio, la verdad es que hay que poner un poquito el contexto a cómo llegamos a este TEMEC. Cabe recalcar que este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anteriormente Telecán, fue firmado en 1994. Y pues hoy en día hay que identificar que hay diversos tipos de tratados comerciales. Hay 5 que quisiera compartir con la audiencia. Ahorita abordamos el tema justamente del tema de las exportaciones. Pues es una gama amplia de tratados. En primera instancia está lo que son la cooperación internacional, que son prácticamente 2 o más países llegan a objetivos específicos. El siguiente, que tiene que ver con un acuerdo parcial, es una disminución de estas barreras comerciales. El tercero, que es donde nosotros estamos ubicados, es justamente un acuerdo para eliminar ciertas barreras comerciales. Y específicamente con el tema de las barreras comerciales, pues puede ser cuestiones fitosanitarias, pueden ser cuestiones también de impuestos que se le ponen a los propios intercambios de bienes y servicios. ¿Cómo viene a impactar esta renovado tratado? Bueno, vaya, todos sabemos que entre México y Estados Unidos el 80% de las exportaciones de México son justamente con Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué es así? Pues por una simple razón. La distancia que existe entre ambos países favorecen a los propios productores en el traslado de sus mercancías. El intercambio, por supuesto, que llega a ser más favorable, pero no descartamos
que tenemos el otro 20% a dónde va, vaya, con el resto de los países a nivel internacional. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que para México es fundamental el intercambio comercial, y no solo con América del Norte, ¿no? También existen otros tratados que México ha firmado. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, ¿no? Esta alianza que se creó en el 2011 con el presidente Calderón y que hoy en día es tan fundamental para el comercio en México, ¿no? O la renovación del tratado con la Unión Europea, que ahorita se está debatiendo, ¿no? Y estos tratados dependen en gran medida del el equilibrio económico que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo creen que se ha mejorado, se han empeorado las relaciones comerciales de México con el exterior? Quiero empezar contigo, David. Gracias. Pues mira, ahorita en este nuevo TEMEC cabe señalar que se incorporaron 12 nuevos capítulos. Ya está abordando temas laborales, está abordando temas del e-commerce, que hoy en día es pues prácticamente el comercio digital. Quien hoy en día no ocupa las plataformas digitales para adquirir un bien o un servicio. También está abordando cuestiones de propiedad intelectual, está abordando cuestiones que en gran parte benefician al propio país. Cabe señalar que el hecho de firmar un tratado pues amerita una gran responsabilidad a que todos los gobiernos vayan ajustando sus políticas internas, sus políticas públicas en cuestiones legislativas y en la práctica para que se aprovechen al 100% este tipo de tratados. Fíjate que uno de los cuestionamientos que mucho se ha dicho hoy en día es de cómo México se va a ir adaptando. Pues vaya, todos los países tienen que irse adaptando a este nuevo tratado y por supuesto que tiene que aprovecharse. México tiene una gran diversificación de actividades económicas, tiene distintos climas, tiene una posición geográfica muy interesante y que es estratégica. Lo podemos explotar y pues obviamente no estamos cerrados como país a tener intercambio con otros países justamente para explotar cada quien desde su visión lo que mejor le convenga al propio país. Midgar, ¿tú qué opinas? ¿México ha cambiado su relación comercial con varios países a partir de este nuevo tema? ¿Crees que ha sido un parteaguas? Es una excelente pregunta, Patricio. Muy acertada también lo que menciona mi compañero Juan David. Claro que hay vicisitudes a raíz de esta nueva firma del tratado. Claro, debemos de comprender y no debemos dejar a un lado que Estados Unidos es el mayor socio comercial que tenemos. Y además de eso es nuestro vecino del norte. Independientemente de eso, puedan haber muchas intenciones de otras regiones, pero también hay celos, hay respicidades de otras regiones como lo fue Mercosur, que también ahí se metieron y empezaron a hacer comentarios medio raros y dices, bueno, brother, pues ¿qué te metes? Bueno, está bien. Y también hubieron ahí una serie de los que han llamado incluso berrinches que países de estos mismos bloques se han desvinculado de Estados Unidos y pues la realidad es que no es tan positiva. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y también creo que algo a resaltar es que ahorita, como decía David, se están poniendo temas nuevos a la mesa, como cambio climático, el fracking, ¿no? Este tipo de derechos humanos. Cosas que antes era impensable platicar hace 20 años sobre estos temas. Entonces, Cristian, ¿tú crees que este nuevo tratado, cómo crees más bien que este nuevo tratado vaya a contribuir a la economía mexicana? Sí, bueno, sin duda. Yo considero que dentro de los 12 capítulos que se anexan a este renovado tratado, pues son de suma importancia, ¿no? Bien lo acabas de decir. En este nuevo tratado ya se incluyen temas de corrupción, por ejemplo, del medio ambiente, del e-commerce, cosas que en 1994 pues no hubiéramos podido haber pensado, ¿no? Al día de hoy. Entonces también hay que tener algo muy presente, que México se está convirtiendo o es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? O sea, actualmente representa el 14.7% de su mercado global, específicamente con Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando que al día de hoy estamos alrededor de los 320 millones de dólares en temas de comercio, ¿no? Cuando hace un año estábamos hablando de 250 millones de dólares en todo el año y en este primer semestre ya se ve un incremento significativo, ¿no? Y ustedes estarán de acuerdo que la pandemia llegó a afectar este nuevo tratado y más bien la implementación del nuevo tratado, porque se firma en el 2019 y en el 2020 llega la pandemia y se para todo, y se paraliza todo. Entonces, yo creo que vamos a ver a partir de este año y el próximo año cómo ya realmente se implementa este nuevo tratado. Que el año pasado fue un año típico donde realmente el intercambio comercial se vio muy duramente afectado, ¿no? Y el TEMEC, sin duda, supuso, si quieres,
en pausa las nuevas cláusulas que hoy en día se siguen debatiendo. Como tú lo dijiste, Víctor, el tema automotriz. Exactamente, Patricio. Claramente la pandemia nos ha cambiado la perspectiva de muchas cosas, y no solamente en lo económico, lo político, lo diplomático, hasta en nuestra propia casa, de nosotros mismos. Claro que hay vicitudes, hay vertientes. No solamente esta negociación o esta renegociación, no solamente se vio influido por la pandemia. Recordemos que vivimos las elecciones presidenciales aquí en México. Recordemos que teníamos un presidente que su estrategia de negociación era lo que algunos llamaban bravucón. Eran algunas cosas que ponían en tensión las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero afortunadamente considero se llevó a cabo un excelente trabajo diplomático. ¿Y ustedes qué opinan de los efectos que ha tenido en México la entrada en vigor del TEMEC? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. No le cambie. A un año de entrada en vigor del TEMEC, la Secretaría de Economía informa que parte fundamental del crecimiento económico de México será impulsado por el comercio exterior y que en la actualidad este rubro equivale a un 75% de nuestro Producto Interno Bruto. Estamos de regreso en Economía en Corto. En nuestro bloque anterior hablamos de la posición de México en Norteamérica y el mundo a poco más de un año de la entrada en vigor del TEMEC. En este segundo bloque hablaremos del TEMEC en el contexto de la pandemia. Las declaraciones de la Secretaría de Economía hablan de números positivos, a pesar de esta inesperada contingencia. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Cristian, es ¿cómo crees que el comercio exterior mexicano se vio afectado por la pandemia? La economía mundial se vio afectada sumamente grave, ¿no? Estamos hablando que grandes potencias bajaban sus niveles de crecimiento o de pronóstico de crecimiento, los acortaban, ¿no? Y sin duda México se vio sobrepasado en este aspecto a grandes modos, ¿no? Yo considero que México, pues a pesar de que tiene esta relación tan estrecha, como lo mencionó David, con Estados Unidos, debe de mejorar en algunos aspectos. Vaya, estás hablando de que tu país vecino es la primer potencia mundial, ¿no? Entonces tenemos que aprovecharlo. David, ¿tú qué opinas? Pues mira, principalmente cabe señalar que dentro de estos tres países tuvieron un decrecimiento. Cayó su producción en promedio entre Canadá y Estados Unidos un 5%. A diferencia de México, que tuvo un 8.5%. Entonces, podemos ver ahí la diferencia del por qué se están cayendo las producciones a estos niveles y por qué México cayó un poco más al fondo. Y yo, pues definitivamente identifico que México está trabajando con tecnología del siglo XX, ¿no? Los propios procesos administrativos, los propios procesos productivos van enfocados al siglo XX. Necesitamos renovarnos ya, necesitamos que el gobierno aplique programas, aplique políticas públicas, una política industrial que vaya enfocado justamente a este crecimiento y desarrollo. Midgar, pero también en este contexto, varias MIPYMES, como dice David, cerraron debido a la pandemia. No solo en México, sino también en Estados Unidos y en Canadá. ¿No? Y también algo muy importante que se nos está olvidando es que la frontera estuvo cerrada. Está cerrada todavía. Y es la frontera más transitada en el mundo. Entonces, ese también es un factor externo que se debe tomar en cuenta cuando se está hablando del comercio bilateral entre México y Estados Unidos, ¿no, Vidkar? Claro, muy acertados sus comentarios, Patricio. Respondiendo a tu pregunta, claro que afectó, eso sin duda, desde el miedo que teníamos de salir a trabajar, de salir a hacer, de promover la actividad productiva, económica, hasta los señalamientos que bien mencionas, como es el cierre de fronteras, como es el miedo de propagar el virus a través de las exportaciones y de las importaciones. Pero no olvidemos algo, vivimos en una época, y yo creo que siempre el ser humano ha tenido que adaptarse o morir. Es un dicho muy conocido. Entonces, no olvidemos que las familias, las madres de familia, y allá en casita podemos comprender muy bien todo esto de cómo se pudo contraer la economía, porque en casita no salíamos. No, teníamos miedo de ir a la tienda, de ir a un restaurante, de ir a trabajar. Se fortaleció el e-commerce, pero es una manera de cómo comprender cómo se separa. Si separa tu economía, si separan tus actividades allá en casa, imagínense eso, pero por millones a nivel global,
claro que se vio reducida la actividad económica, no solo en México, a nivel mundial, pero hay buenos pronósticos y es lo que debemos de alentar y promover también. Pero entonces, ¿cómo con esta pausa financiera que hubo en el mundo el año pasado, se puede hablar de un crecimiento económico para México este año? Claro que se puede desde diferentes vertientes. Estamos hablando del TEMEC. Claramente el TEMEC es un importante avance en todos estos tratados porque tenemos al mayor aliado comercial, el aliado que nos genera mayor derrama económica. Se han fortalecido, como bien menciona mi compañero, otras industrias como es el e-commerce, que eso no se veía antes, como es el trabajo desde casa, Sí. esas maneras de innovar, y como repito, pues es adaptarse o morir. Entonces, estos posicionamientos son importantes y también, ¿por qué no hacer mención de las nuevas leyes que se tienen que implementar para proteger al trabajador? ¿Cuántos compañeros de trabajadores, cuántos compatriotas no vimos que se quedaron sin trabajo, que trabajaban en marcas americanas? Sí. Eso es importante que vean nuestros diplomáticos, que nuestros gobernantes hagan las señalizaciones de cómo proteger los derechos y el bienestar de nuestra población. Somos mexicanos, somos trabajadores y debemos de velar desde los diferentes puntos de quiebre que estemos, como sociedad, como gobierno o como entes políticos también. Eso es mi opinión. Cristian, ¿tú qué opinas? Sí, también, de hecho, justo de lo que comenta, yo creo que también uno de las grandes problemáticas, ¿no? Y de hecho México ya ha sido protagonista en esto, es en el tema sindical, ¿no? Lo acabamos de mencionar, en el tema, específicamente en el sector automotriz. Entonces sí tenemos que ver, estamos hablando de un renovado tratado nuevo, de un año de vigor, pero vaya, sabemos, dura 16 años y cada 6 años tendremos que ver una actualización y un avance y una revisión y ver cómo va, ¿no? Sobre la marcha. Si bien se están anexando nuevos capítulos, que es algo muy bueno porque necesitaba una actualización, hay que ver si verdaderamente se están corrigiendo los errores que se estaban cometiendo. Entonces, David, ¿tú qué opinas? Pues prácticamente estamos hablando de una cantidad inmensa de bienes y servicios. Estamos hablando no únicamente temas automotrices, también estamos hablando de la industria manufacturera, El acero. el acero, estamos hablando de la agroindustria, que incluso tuvo un crecimiento en términos de que, pues sí, mermó, pero fue una de las que se recuperó más pronto. ¿Por qué? Porque es una industria alimentaria. Creo que es uno de los temas más importantes y más relevantes. Entonces, sí hay crecimiento en ciertas industrias, en ciertas áreas. El pequeño comercio que desgraciadamente representa para México una gran productividad, porque cabe señalar eso. Las MIPYMES son las que mayor contribuyen, justamente, incluso hay algunos estudios, 75% de la propia industria de economía mexicana va enfocado a estos pequeños negocios, que es donde se tiene que abocar todas las fuerzas para recuperarse con más prontitud y que poco a poco vayamos saliendo de este gran momento. Sin embargo, ninguna economía estaba preparada para esto. Todos tenemos retos y por supuesto que los habremos de superar, como en su momento hemos superado otros. Y para continuar con el tema del COVID-19 y la relación con el comercio exterior, yo les quiero preguntar cómo evalúan la infraestructura económica, ya sea en las reservas, el aparato industrial que tiene México para solventar y para llevar a cabo, bueno, para sobrevivir a esta pandemia. David. En esa parte, pues, por supuesto que México tuvo que destinar ciertos recursos para una recuperación. Se tuvieron que abrir líneas de crédito e incluso tanto fue criticado de por qué no se le dio líneas de crédito o facilidades tributarias a algunos grandes contribuyentes. Cabe señalar que esos grandes contribuyentes tienen la capacidad económica para hacer frente a sus obligaciones, no así los pequeños comercios. Tú, Cristian, yo solo quiero dejar algo en claro, es que en diciembre del año pasado, Banxico reportó 195,000 millones de dólares en reservas, algo jamás antes visto. El anterior récord había sido en 1995. Entonces, nos llegan muchas reservas a México, pero a la vez vemos que no hay ningún subsidio, o no hubo ningún subsidio, ningún apoyo a estas pequeñas y medianas empresas que dice David. Entonces, ¿tú qué opinas de nuestra infraestructura económica que logró solventar esta pandemia? Con todos sus errores y sus aciertos. claro, ¿no? Yo, como bien lo mencionas, o sea, la moneda tiene dos caras. En temas de infraestructura, pues yo veo un área de oportunidad para México, la verdad.
Nos hace falta un poco más incentivar ese aspecto de infraestructura, ¿no? Que sea más atrayente para los demás países, la inversión extranjera, el mismo país, ¿no? Se hablaba, como tú lo mencionas, de niveles nunca antes vistos, ¿no? Pero pues eso llevado a la realidad, o sea, a la sociedad en sí, ¿dónde se ve ese beneficio, ¿no? Lo comentaba hace rato Vidkar, la misma familia, el temor que existía, ¿no? Durante prácticamente el 2020 por el tema del coronavirus. Apenas está viendo un avance y eso porque va acompañado de la vacunación, ¿no? Masiva que se va dando y apenas se va viendo una recuperación. Pero pues todavía yo veo un área de oportunidad todavía. Vidkar, ¿tú qué opinas? Claro, también se hacen comentarios muy acertados. Me da gusto esta plática tan nutritiva, tan retroalimentaria. Y mencionas algo muy importante. Se vieron afectadas todas las estructuras y nos dimos cuenta que a nivel mundial, hasta la economía más fortalecida, tenía ahí sus baches en cuanto a infraestructura, ¿no? Pero mencionas algo muy importante, las reservas. Y también es uno de los capítulos que se hizo mención y se hizo un tema muy enfático a la hora del debate y de las negociaciones, la no corrupción. El tema de anticorrupción es algo muy importante que nos debemos de sumar como sociedad, nos debemos de sumar como agentes económicos, los empresarios y también los políticos y los gobernantes. ¿Por qué? Hay reserva, hay dinero, ¿cómo lo distribuimos y a dónde se va eso? Debemos de estar bien al pendiente y no solamente es del estrato político, como sociedad, como economistas o como lo que sea. Esto entra en todos lados, a todos nos afecta, debemos de cambiar eso y de supervisar y canalizar y checar la correcta canalización del recurso y de las reservas y que sean en beneficio de la población, en beneficio del mexicano, Patricio. David y yo empezamos a hablar del tema sobre la política pública del no endeudamiento, ¿no? Hubieron varios países que sí se endeudaron. Por ejemplo, varios países europeos subsidiaron varios servicios como el agua y el gas en México, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta política de no endeudamiento de México, David? Yo creo que fue lo más acertado, porque en otros momentos, ante organismos internacionales, como es incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son los más destacados o de los que tanto se habla, realmente se abrían líneas de crédito, pero al final de cuentas implica una deuda externa, incluso no únicamente con los organismos, sino también con bancos a nivel internacional. Implica al final de cuentas ir prolongando estos lapsos. En un momento sí nos puede fortalecer, pero creo que México adoptó una política o decisiones acertadas en cuestiones de austeridad, irse pues prácticamente apretando el cinturón en ciertas áreas e ir recanalizando, redirigir ciertos recursos. Yo creo y defiendo completamente el no endeudamiento a hoy en día. Pero esa política es una moneda de dos caras. O sea, no te endeudas, pero pierdes trabajos. Porque hay empresas que no pueden subsistir sin subsidios. Y más si gente, como decía Vidkar, se queda en su casa. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no, Vidkar? Claro, el no endeudamiento fue un tema muy controversial, sobre todo con el debate empresarial, el debate financiero, con el debate con las áreas políticas. Indiscutiblemente, y enfocándonos en el tema de hoy, que es lo de la pandemia y el TEMEC, pues vemos decisiones acertadas por parte del gobierno actual. Yo considero que fueron decisiones acertadas. Sabemos que el endeudamiento no necesariamente es malo si se sabe manejar la deuda. Quizás ya sea tema de otro programa, Patricio. Pero vemos actualmente, yo soy joven, me vacuné hace 3 semanas, soy de la Miguel Hidalgo, y eso me da mucho gusto que vi la participación ciudadana, la participación de los jóvenes y la efectividad del gobierno al vacunar un gran grueso de la población. En cuanto a emergencia sanitaria, que es el COVID-19, veo un gran avance. Veo esperanza, veo algo alentador y yo sé que vamos a poder salir a trabajar en poco tiempo, vamos a poder ser productivos para nuestra economía y llevar a cabo la vida que deseábamos antes, Patricio. Cristian, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que esta política de no endeudamiento fue acertada? Pues tiene sus matices, como lo comentas. Por una parte sí, bien lo dice mi compañero Juan, el presentarte como un país que durante esta crisis tuvo esa planificación de no endeudamiento estuvo relativamente bien, pero reitero, tiene sus matices. ¿A qué costo no te vas a endeudar, ¿no? Y lo mencionaste bien, yo creo, por ejemplo, 2 de los principales sectores que se vieron afectados en esta pandemia fue el sector educación y el sector salud, ¿no? Sí. Ok, no te vas a endeudar, pero ¿a qué precio? Y sobre todo, a nivel sociedad,
¿a qué precio no vas a llevar un endeudamiento, no? Sí, porque cuando lo ves a nivel macro y te dicen no hay deuda, pues se ve muy bien. Sí. Pero ya cuando lo ves a nivel micro y ya cuando lo ves que afecta la economía de cada persona individualmente, ya es otra historia, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con esta política de no endeudamiento, pero creo que fue muy ruda, ¿no? Y que sí se vieron familias afectadas y que no por nada el desempleo cayó, el empleo cayó en este país en un gran porcentaje. Y apenas ahorita vamos recuperándonos con cifras del IMSS hace un par de semanas donde ya vamos a niveles, si quieres, emparejándonos un poco a niveles prepandemia. Pero ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Y ahora coméntenos, ¿consideran que México es un país fuerte hacia el exterior a pesar de las adversidades económicas globales? Cuéntenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. La Secretaría de Economía afirma que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, ha sido un poderoso motor para la recuperación tras los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19, por lo que se espera que la economía mexicana crezca 6.5% durante 2021. La estimación de crecimiento de la economía es superior a la estimación puntual de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, que publica el Banco de México, 5.8%, y a la encuesta quincenal realizada por Citibanamex, 5.9%. En el bloque anterior nos concentramos en hablar de comercio internacional de México en contexto de la pandemia. Ahora quiero preguntarles, ¿cuál creen que debería ser la estrategia de México a seguir? ¿Debería diversificarse comercialmente? ¿Debería seguir el mismo camino donde está, David? Bueno, ha tomado buenas decisiones. Yo creo que esta renegociación del TEMEC fue bueno, se abordaron temas interesantes y poco a poco irán poniéndose de acuerdo los propios 3 países miembros de este tratado. Sin embargo, México debería de estar mirando, incluso Estados Unidos debería de estar involucrado en temas de por qué no mirar al sur, a estos países donde actualmente la situación política, económica, social, cultural, incluso religiosa, pues vienen a afectar, y cómo estos movimientos y desplazamientos que estamos viendo hoy en día, bueno, eso ya sería un tema de otro episodio, como es la migración, pero realmente esto cómo viene a afectar a la propia economía de un país. Creo que podemos incluso aspirar a una unión económica, que eso ya es un extremo de un tratado comercial, en donde prácticamente se eliminan todas las barreras comerciales y demás. O sea, una Unión Europea americana. Una Unión Sudamericana. Europea, sudamericana, ¿no? Incluso continental. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas comienzas a enfrentar ciertas problemáticas que son en común entre los propios países. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de incluso rezago educativo, porque cabe señalar que los propios tratados no únicamente abordan temas económicos, también abordan temas de esta transmisión de conocimientos, este intercambio y bueno, en fin, creo que podemos aspirar a eso y podemos, sin duda, comenzar a regionalizar de una manera más fuerte el propio continente para enfrentar todas estas problemáticas. Vidcar, México tiene 12 tratados de libre comercio. Debería, como dice David, mirar al sur, mirar al oeste, mirar al este. Es muy lindo pensar así. Patricio, es muy lindo pensar que podemos hacer una unificación americana, que todos podemos ir ahí saltando, padre, agarrados de la mano. La realidad es que no es así. Estados Unidos es la potencia económica mundial y, como lo señalé anteriormente, sí o sí estamos en un posicionamiento geopolítico que se requieren acuerdos con él. Estados Unidos muy raramente tiene la tendencia de hacer estos acuerdos con países que no le representan ganancia, que no le representan crecimiento, que no le representan nada si no hay una concatenación de intereses, Estados Unidos no se va a sumar. Evidentemente, como seres humanos, como
como americanos, como latinoamericanos, como sudamericanos, debemos de sumarnos a la buena voluntad con nuestros compatriotas, con nuestros connacionales. Y sí, es válido ver y que se sepa que México también tiene otras vertientes, tiene también otras opciones. Digámoslo algo más sencillo, es como cuando estás saliendo con una chica, pues tú cortejas, estás ahí y todo, pero también la chica luego pues, se puede ahí pensar que ya estás ahí. No, también que sepa que tienes otras opciones puede ser un poquito interesante y las mujeres en casita o nuestros compañeros hombres no nos dejarán mentir. Pero voy a hacer un señalamiento bastante oportuno que yo considero y también es el tema de derechos humanos. No dejemos atrás los derechos humanos. En estos tratados sí favorecen a los tres países, en algunos favorecen más a Estados Unidos, en otros más a Canadá, en otros más a México, pero nosotros como mexicanos vivimos algo que es muy certero y es la migración que tienen nuestros compatriotas hacia Estados Unidos y nosotros somos iguales, debemos de mirar a Estados Unidos como los iguales porque estamos negociando como iguales. Entonces, que los ciudadanos, tanto americanos como canadienses y como mexicanos, también sean respetados y se les dé esta veracidad porque México, Estados Unidos y Canadá a nivel internacional deben ser iguales y también el compatriota americano, el compatriota canadiense y el compatriota mexicano deben tener los mismos derechos y deben de ejercerse estos derechos y derechos humanos protege toda esta parte. Tercera ola de los derechos humanos, desarrollo y tema de trabajo digno. Demos trabajo digno a nuestros compatriotas y que nuestros gobernantes ejerzan esa diplomacia correctamente. Cristian, ¿estarás de acuerdo que la pandemia es un hito en la historia y que después de la pandemia las relaciones comerciales van a cambiar? Se van a tocar temas nuevos como salud, puede ser, como acceso a medicinas, ¿no? E intercambio de medicinas, e intercambio de propiedad intelectual, que ya se había tocado en el TEMEC anteriormente, pero con esta idea de la pandemia puede que se toque aún todavía más. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esta nueva coyuntura internacional? Fíjate, es muy interesante lo que comentas tú, lo comenta Juan y lo comenta Vidkar, ¿no? Hay que ver estos matices que bien dicen. Recordemos que uno de los capítulos que se anexa al nuevo TECMEC es el de la competitividad, que de hecho lo anexa nuestro país. Claramente que lo tiene que estar proponiendo nuestro país. ¿Por qué? Porque no estamos sobre la misma tabla, ¿no? Es decir, estamos con los dos socios comerciales sumamente fuertes, sumamente potentes en cuestión de economía, pero hay que estar a un nivel parejo. Tenemos que mejorar esta infraestructura, tenemos que mejorar esta relación. Y bueno, considero que en temas de geopolítica, pues sí, definitivamente tenemos que estar en alianza con Estados Unidos, pero sí también no depender 100% de eso, ¿no? Estamos hablando que nuestro comercio con Estados Unidos depende de alrededor de más del 70%. Entonces, eso también nos pone como país en desventaja, ¿no? Te pone con compromisos y te pone con obligaciones también, porque al tener esa suma de compromiso con un solo país, pues a ti como país, ¿qué te queda, no? Entonces, diversificar sí es opción. Ahora más que nunca. Si dependes de una economía del 70%, ¿por qué no mirar a otros lados? ¿No? ¿Por qué no mirar a China? ¿Por qué no mirar a Rusia? ¿Por qué no mirar al sur inclusive? Sí. Brasil es la potencia sudamericana y Argentina y Chile también. Entonces, yo me quiero quedar contigo, Cristian, y preguntarte si, derivado de la pandemia, tú crees que... Y de la presión económica mundial, ¿crees que estos cambios en el comercio se van a poder llevar a cabo? Deben de. La verdad es que nos atenemos ante una nueva realidad, una nueva normalidad que va a ser parte de nosotros día con día, ¿no? Ya va a haber ¿cómo decirlo? Un escenario post-COVID en donde pues prácticamente todo el mundo está inmerso, ¿no? Lo decíamos hace un momento, yo creo que ninguna economía estaba preparada para este golpe, para cerrar fronteras, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, así como todos los demás países lo van a hacer, y generar este intercambio y estas nuevas relaciones que puedan surgir y aprovecharlas sobre todo. ¿Tú qué opinas, Lucas? Mira, Patricio, mencionas algo de mirar a otros rumbos y todo eso, pero recordemos algo y no hablemos de la práctica. La teoría es muy bonita. Estados Unidos es un país celoso. ¿Cómo le ha ido a Venezuela? ¿Cómo le ha ido a Bolivia? ¿Cómo le ha ido a algunos países que pues, ahí se han tratado de desbancarse un poquito? Y Estados Unidos es celoso y otros dirán otros términos, pero seamos diplomáticos, digamos que es celoso. Referente a lo que comentas de
los mecanismos de implementar estos ajustes ante la contingencia. Está interesante y es un tema que definitivamente se debe de abordar a profundidad. ¿Tú qué opinas, David? Yo creo que la pandemia vino a reconfigurar completamente pues, todo el contexto del comercio, las propias relaciones entre los propios países, y es llegar a un punto de inflexión en donde haya un punto de acuerdo entre varios países. Y fíjate que algo que critico en este tratado es el hecho de que un país tenga que estarle notificando a los otros dos cuando quiera crear alianzas con otros. Sí, se vale, pero te diría, Vidkar, no es un sueño inalcanzable. Es difícil, claro que sí, porque hay una curva que superar. Por ejemplo, existe el sueño americano y se cumple para muchos otros. Entonces, yo te diría que la pandemia podemos tomarlo como un ejemplo, podemos tomarlo como un punto de partida a un nuevo paradigma, donde podemos crear nuevas alianzas estratégicas con el fin justamente de generar el desarrollo. Porque cabe señalar, una cosa es el crecimiento, otra cosa es el desarrollo. Crecimiento en términos numéricos, pero lo más importante es el desarrollo. ¿Cómo impactan estos acuerdos entre los propios países? ¿Cómo se ve reflejado en las familias mexicanas, en acceso a los servicios, en incrementar el nivel de vida, en el acceso a los propios bienes y servicios, ¿no? Entonces es una completa gama. Yo creo que hay un área de oportunidad y tenemos que aprovecharla como país. Y hay una relación que nos está olvidando a los cuatro, es la nueva relación comercial entre México y el Reino Unido. Con este post-Brexit, la relación comercial entre estos dos países va a ser nueva, porque antes estaba incluido el Reino Unido en el Tratado de México-Unión Europea. Ahora que ya se separó, vamos a poder tener unas relaciones comerciales totalmente directas entre nuestro tercer socio comercial europeo y nosotros. Entonces, ese nuevo rumbo, yo creo que también este nuevo gobierno debería aprovechar nuevas oportunidades de comercio. No, yo entiendo que tu punto, Vidkar, que Estados Unidos es, como tú lo dices, celoso, pero también influye en temas políticos. ¿Sí? Tú mencionaste Venezuela y Bolivia, pero son dos países particularmente con una política Económica. difícil, por así decirlo, ¿no? Entonces, y nuestra relación con Estados Unidos es única. Yo creo que no podemos comparar relación, digamos, Bolivia, Estados Unidos y México, Estados Unidos, ¿no? Pero ahora quiero continuar y les quiero preguntar si la economía mexicana y el comercio mexicano se ha podido adaptar a los retos de esta nueva contingencia, ante la contingencia. En cuestiones de comercio, pues se han hecho esfuerzos grandes y por supuesto que tenemos que adaptarnos en términos, por ejemplo, legislativos, a los ámbitos laborales, incluso retomando que en este tratado existen ciertos niveles de llegar a acuerdos, como son los paneles arbitrarios para resolución de conflictos que puedan existir entre las propias relaciones. Yo considero que nos tenemos que ir adaptando poco a poco. Fue un momento muy difícil el tema de la pandemia. Nadie estaba preparado, insisto, y ni siquiera una potencia como Estados Unidos. Y Vidkar, justamente tú al principio del programa hablabas sobre el problema automotriz entre México y Estados Unidos, sobre cómo automóviles que dejan de funcionar en Estados Unidos son introducidos en la frontera y muchos connacionales lo usan y no están regulados en México. Entonces, ese ha sido un problema, digamos, reciente del TEMEC. Pero tú crees que el comercio mexicano ¿cómo crees que el comercio mexicano se ha visto envuelto en esta nueva pandemia? Los dichosos autos chocolate, ¿no? Esos, justamente. los dichosos autos chocolate. Claramente son análisis muy particulares que debemos de checar. El tema automotriz es un tema bien interesante en este rubro. O sea, recordemos que el 70% del acero ahí se tiene que manejar acá y allá en otro lado, y el tema salarial Sí. fue de los temas que más Laboral. los de los temas que más metieron ahí jiribilla en estas negociaciones, pero también tiene sus beneficios. El tema manufacturero se vio beneficiado, como bien menciona Juan David, el tema de agropecuario. Hay temas que están bastante interesantes, pero vamos bien. Aquí lo importante es la armonía. También no estoy contrario a la armonía, pero seamos también un poquito concretos, y en eso iba un poquito mi mención, Juan David, nada personal. Y sí, no es
Es un tema que se tiene que checar, porque también en el rubro de corrupción también existen esas vertientes. Sí, sin duda, Patricio. sin duda, sin Y es duda. algo que desgraciadamente, y vuelvo a la teoría, en la praxis hay temas ahí medios turbios que debemos de aportar no solamente como gobierno, también como sociedad, ver que si queremos una mejor nación, pues tenemos mucho que dar nosotros también. Cristian, ¿tú qué opinas? Sin duda, mira, aquí también tocan dos temas muy importantes, ¿no? En el tema, como lo dices tú, del tema laboral y el tema, como lo comenta Vidkar, en el aspecto manufacturero, por ejemplo, o del automóvil, o de la corrupción, o de estos nuevos capítulos que se van anexando. Sin embargo, volvemos a algo que menciona bien Vidkar. En el tema teórico está escrito, pero en el tema práctico, ¿qué está pasando? Porque sí, ok, México se está beneficiando a nivel manufactura, como dice él, pero ¿a qué costo? Es decir, ¿son empleos verdaderamente bien pagados? De las nuevas propuestas, ¿no?, que también se tenía, era ya ajustar un salario base para el tema automotriz, ¿no?, que cuando fuera en el tema de ensamblaje y demás con los obreros, ¿no? Entonces hay que ver eso, o sea, hay que verlo a nivel sociedad. A nivel teórico es una cosa, pero a nivel práctico, perdón, ¿qué está pasando, no? ¿Son verdaderamente empleos bien pagados? Esa es una buena pregunta. Claro. Pero eso será tema para otro programa. Ahora yo les quiero pedir a los tres, si por favor me pueden hacer una conclusión muy breve sobre su opinión sobre el comercio mundial y la participación de México en él. David, quiero empezar contigo. Pues mira, hay que explotar al 100% los tratados comerciales. Hoy en día tenemos el TEMEC, tenemos otros, como bien mencionaste, otros 12. Todo ir adecuándolo. Lo que sí me gustaría dejar sobre la mesa y compartir con ustedes es que ningún tratado debe estar por encima de la Constitución política. ¿Por qué lo menciono? Porque mucho se ha comentado, o tanto amarillismo acerca de este sector eléctrico, del tema también energético, donde al final de cuentas pues hay cierta protección, ¿no?, a esta industria estratégica para el propio gobierno y para el Estado. Yo creo que hay condiciones para poder explotar al 100% los propios tratados. Hablamos no únicamente de cadenas de suministro, estamos hablando de compartir conocimiento, también estamos hablando de temas académicos, porque incluso los incluye. Hay que buscar nuevas áreas de oportunidad para diversificar nuestra economía y llegar a un buen acuerdo, siempre respetando la autonomía de los países. Cristian. No, mira, Patricio, yo considero que esta es una nueva oportunidad, yo creo, para todas las economías, ¿no? El que estemos justo inmersos en esta salida de la pandemia, representa una oportunidad para cada uno de los países. Es decir, estamos saliendo o entrando a una nueva normalidad que no teníamos, ¿no?, que no veíamos nosotros. Es decir, hay nuevas oportunidades, no es lo mismo que estaba pasando hace 2 años, ¿no? Hay nuevas oportunidades y va a depender mucho de la actual administración y de la sociedad el ver cómo nos vamos a ir adaptando a este proceso que se va a ir llevando hacia esa nueva normalidad, digámoslo así, ¿no? Donde el tema e-commerce, donde el tema laboral definitivamente en tema legislativo tiene que cambiar, tiene que haber una actualización, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para cada uno de los países, sobre todo para nuestro país, México, y ver de qué forma nos vamos a poder adaptar y pues sobre todo ir creciendo como país. Hoy hemos hablado de la posición comercial de México en Norteamérica y el resto del mundo, a partir de la firma del TEMEC y en el contexto de la contingencia sanitaria. 2 retos inmensos sobre los cuales hoy han hablado por nuestros invitados y en lo que estoy seguro que formará una opinión totalmente distinta. Les agradezco su presencia hoy a Vidkar, Cristian y David. Gracias. Hombre, muchas gracias. Esperemos haber sido lo suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y los espero con gusto en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.